La verdad oculta de Akin Akinosu que nadie se atrevió a contar. Nadie nace siendo lo que termina siendo. Esa frase suena sencilla, casi trivial, hasta que uno se detiene a pensar en la distancia real que existe entre el punto de partida y el punto de llegada de ciertas vidas. La distancia entre un adolescente que llegó a pesar 120 kilos, que fue blanco de las burlas de sus compañeros en los pasillos de un colegio de Ankara, y el hombre que décadas después millones de personas en América Latina, España y el mundo árabe verían como la imagen misma del galán turco contemporáneo. Esa distancia no se recorre sola. Se construye. Y la forma en que Hakan Aksu la construyó es, en sí misma, la historia más interesante que se puede contar sobre él. No es la historia del actor famoso. Es la historia del hombre que tuvo que forjarse antes de que existiera el actor. Para entenderla hay que retroceder mucho antes de Erkay, mucho antes de Berkeley, mucho antes de cualquier cámara o set de filmación. Hay que ir a Ankara, a los años del colegio, a una época en la que Hakan Aksu no era ningún galán ni ninguna promesa del entretenimiento turco. Era simplemente un niño con sobrepeso que cargaba con el peso extra de la mirada cruel de sus pares. De acuerdo con varios medios de comunicación turcos, Hakan Aksu tenía sobrepeso cuando estaba en el colegio y sufrió de bullying por parte de sus compañeros. Las fotografías de la época revelan que el actor turco, físicamente, era otra persona. Cuando era un adolescente, Hakan Aksu llegó a pesar 120 kilos. Sin embargo, con el pasar de los años, su cambio fue notorio porque de pesar 120 kilos durante su adolescencia pasó a tener 70. Esto lo consiguió con una rutina constante de ejercicios y una adecuada alimentación. El Sol Revista Mía. 50 kilos. Esa es la diferencia entre el adolescente que sufría y el hombre en que se convirtió. Pero los 50 kilos de menos no son lo que más importa de esa transformación. Lo que importa es lo que sucedió por dentro mientras el cuerpo cambiaba. Porque cuando alguien lleva años siendo el blanco del ridículo, cuando aprende desde niño que su presencia genera rechazo, algo se marca profundamente en la manera en que esa persona se relaciona con el mundo. A veces esa marca produce miedo permanente. A veces produce rabia. Y a veces, en los casos más notables, produce algo más útil. Una determinación silenciosa de no dejar que nadie más dicte quién eres. En el caso de Hakan Aksu, parece haber producido las tres cosas. Y las tres, de maneras distintas, están presentes en cada uno de los personajes que construyó delante de las cámaras. Pero antes de llegar a las cámaras, la historia da uno de esos giros que nadie habría anticipado. La sangre artística ya corría en sus venas, pues sus padres son la actriz Özlem Aksu y Tamer Aksu. Su abuelo materno es famoso por ser uno de los primeros presentadores que tuvo radio y televisión de Turquía. Y su tío abuelo, Suha Arn, es conocido como el padre de los documentales turcos. Una familia donde el arte de contar historias era casi una tradición hereditaria. Y sin embargo, el joven Hakan eligió la dirección opuesta, la ciencia, las matemáticas, el rigor de los números y las fórmulas. Infobae. Hakan Aksu estudió matemáticas en la Universidad de California en Berkeley, donde vivió durante unos 6 años antes de decidir convertirse en actor. Es difícil imaginar un contraste mayor con lo que vendría después. Berkeley es una de las universidades más exigentes del mundo. La carrera de matemática aplicada no es para quienes buscan el camino cómodo. Exige un tipo de pensamiento específico, preciso, estructurado, dispuesto a moverse únicamente dentro de lo que puede demostrarse con certeza. El financiero. Y sin embargo, algo sucedió durante esos años en California que los números no podían explicar. Mientras comenzaba su carrera como actor, con una estricta disciplina de trabajo, continuó sus estudios y, además, se licenció en filosofía. Además de su pasión por la filosofía, donde Nietzsche ocupa un lugar especial, Hakan Aksu tiene un profundo interés por la mitología, matemáticas y filosofía. Nietzsche y los números. El pensamiento que busca la certeza y el pensamiento que cuestiona si la certeza es posible. Dos mundos que a primera vista se contradicen y que en la mente de este hombre encontraron, de alguna manera, una convivencia productiva. YouTube. Nietzsche no es una lectura casual. No es el tipo de autor que uno toma por entretenimiento en un vuelo largo. Nietzsche es el filósofo de la transformación, de la voluntad que se impone sobre las circunstancias, del ser humano que deja de definirse por lo que le hicieron y empieza a definirse por lo que decide hacer. Para alguien que pasó su adolescencia siendo definido por la mirada cruel de otros, encontrar en la filosofía un lenguaje para procesar esa experiencia y superarla tiene un sentido que va mucho más allá de la curiosidad intelectual. Con el tiempo quedó claro que la formación filosófica de Hakan no era un detalle anecdótico de su biografía. Era parte de la arquitectura interna de un hombre que pensaba su vida con una profundidad poco común para alguien de su generación y su industria. Para Hakan Aksu,
Su madre es una de las personas más importantes de su vida y nunca ha negado que le influyó de forma indirecta a la hora de decidir iniciar una carrera como intérprete. Mi madre no me dio ningún consejo en especial, pero siempre me hizo sentir fuerte con su amor. Me dio el valor de hacer cosas nuevas, de no tener miedo a subir al escenario y de seguir siempre a mi corazón, y le estoy muy agradecido por ello. YouTube. Esa declaración es, en muchos sentidos, la clave de todo. No fue la madre quien empujó al hijo hacia la actuación. No hubo audiciones forzadas ni conversaciones estratégicas sobre carrera artística. Lo que hubo fue amor. La clase de amor que no te dice qué tienes que hacer pero que te hace sentir que puedes hacer lo que quieras. Y para un joven que había pasado años siendo reducido a su aspecto físico por sus compañeros de clase, recibir esa forma de amor incondicional fue, muy probablemente, el cimiento sobre el que todo lo demás se construyó. En una entrevista con Infobae, el propio Akn reflexionó sobre el momento de la decisión. De estudiar matemáticas a actuar fue una gran decisión y ahora caigo en cuenta de que, si no hubiera tomado esa decisión, hubiese sido un gran error. Estoy muy feliz de haberlo hecho. Tramatasla. Nótese lo que dice. No dice que fue fácil. No dice que siempre lo supo. Dice que fue una gran decisión. Una decisión de la que, con el tiempo, tomó conciencia de su magnitud. Como si en el momento de tomarla no hubiera podido ver completamente lo que significaba, y solo después, mirando hacia atrás, la dimensión de ese giro se volviera visible en toda su amplitud. Más o que poco sabíamos que ese giro también implicó años de trabajo invisible, de papeles secundarios, de aprender el oficio en la práctica, sin el glamour que el público asocia con la actuación cuando piensa en actores famosos. En 2014 comenzó su carrera con el largometraje Azrael. En 2015, apareció en las pantallas de televisión por primera vez con la serie Mutesem YZYL Kosem, y los siguientes años continuó creciendo su popularidad entre los televidentes con Arkadaşlar Gidir en 2016 y Aslan Ailem en 2017. 4 años de trabajo antes de que llegara el papel que lo cambiaría todo. 4 años que para un hombre de 30 años son mucho tiempo. 4 años en los que habría sido perfectamente razonable preguntarse si la decisión había sido la correcta. El financiero. Pero Akn Aksu no parece ser el tipo de persona que abandona fácilmente lo que elige. La misma disciplina que lo llevó a superar el sobrepeso de su adolescencia y a completar una carrera de matemáticas en Berkeley es la que lo mantuvo actuando cuando nadie todavía lo veía como protagonista. Y entonces llegó Miran Aslan Bey. Y con Miran llegó todo. Erkay fue la producción que cambió la carrera de Akn Aksu para siempre, estrenada en 2019. Interpreta a Miran Aslan Bey, un hombre marcado por la venganza pero también por el amor problemático hacia Reyyan. Hay algo profundamente revelador en el tipo de personaje con el que Akn alcanzó la fama mundial. Miran no es un héroe simple. Es un hombre que carga desde la infancia con la misión de vengar a su familia, que fue criado para el odio por quienes debían enseñarle el amor, y que al encontrar a Reyyan descubre que dentro suyo hay algo que ninguna abuela llena de rencor pudo matar, la capacidad de amar genuinamente. Infobae. ¿No hay algo profundamente personal en esa historia? ¿No resuena con la del joven que fue herido en la adolescencia y que de alguna manera encontró el camino hacia una versión de sí mismo más completa y más libre? No se puede afirmar que Akn eligió ese papel por esas razones. Lo que sí es cierto es que, en las entrevistas, quienes lo conocen destacan la autenticidad con la que habitó a Miran. La intensidad que no parecía actuada. El dolor que se sentía real. En una entrevista internacional, Akn declaró con sorpresa y gratitud: esta entrevista es para mí como recibir un Oscar, porque cuando tomé la decisión de dedicarme a la actuación nunca me imaginé que podía hablar con una periodista internacional con la que ya tengo relación. También expresó: estoy muy agradecido por todo el cariño que recibo de la gente, en especial la gente latina. Marie Claire. Esa capacidad de asombro ante lo propio es, en sí misma, una revelación. La mayoría de los actores que alcanzan el nivel de reconocimiento de Akn Aksu aprenden rápidamente a normalizar ese reconocimiento, a recibirlo con la pose estudiada de quien ya no se sorprende. Que a él todavía le sorprenda, que todavía lo viva con genuina gratitud, dice algo sobre quién es por dentro. Dice que el camino que recorrió fue suficientemente largo y difícil como para que no se haya olvidado de dónde venía. Y de dónde venía importa. Porque la verdad oculta de Akn Aksu no es ningún escándalo. Es algo más sorprendente. Es la historia de una construcción. La de un hombre que empezó siendo rechazado por su cuerpo, que encontró refugio en la ciencia cuando el arte parecía demasiado expuesto, que volvió al arte cuando entendió que era allí donde tenía algo genuino para ofrecer, y que lo hizo con la misma determinación silenciosa con la que había hecho todo lo demás en su vida. El protagonista de la telenovela turca lo hizo, sobre todo, por su salud. Ese estilo de vida todavía lo mantiene en la actualidad. Esa frase,
Dicha sobre su transformación física, podría aplicarse a toda su trayectoria. Lo hizo por salud. Por la salud del cuerpo primero. Por la salud del espíritu después. Con la coherencia de alguien que entiende que lo de afuera y lo de adentro están conectados de maneras que no siempre se pueden separar con claridad. Revista mía. Y fue ahí que todo comenzó a mudar. Porque una vez que el éxito llegó, Ak no lo usó para desquitarse de los años de anonimato ni para volverse alguien que necesitara validación constante. Lo usó para seguir eligiendo con cuidado. En noviembre de 2024, participando como invitado en los Hollywood Turkish Film and Drama Days celebrados en Los Ángeles, Ak habló de su nuevo proyecto, Halef, que narra la dramática historia de una familia y donde interpreta a un hombre con un pasado lleno de secretos y el amor imposible que vivirá. Los Angeles. La ciudad donde estudió actuación mientras Berkeley le enseñaba matemáticas. Un regreso que tiene algo de círculo que se cierra y algo de espiral que sigue abriendo nuevos radios. IMDb. En 2025 llega con proyectos que reflejan su versatilidad y evolución artística, incluyendo la película Mardinin en Güzel Caseta, donde comparte protagonismo con Tuba Büyüküstün, con el entorno histórico de Mardin como telón de fondo. Cada proyecto nuevo es una declaración sobre quién quiere ser como actor y como persona. Y Ak Naknsu, coherente hasta en sus elecciones profesionales, sigue eligiendo historias que tienen peso, que tienen raíz, que hablan de algo más profundo que la superficie. Y Sirad. Hay una última cosa que merece ser dicha sobre este hombre. Algo que completa el cuadro de quién es y que, de alguna manera, conecta todos los puntos de su historia. Sandra Pestemalsiyan, la pareja de Akn, nació en Estambul en el año 1995. De acuerdo con medios internacionales, Sandra y Akn se conocieron en Estados Unidos hace varios años aproximadamente. Tras un tiempo de amistad decidieron comenzar una historia de amor juntos. La conoció en California. En el periodo de matemáticas y filosofía, de descubrimiento y decisiones. Antes de la fama, antes de los premios, antes de que ningún casting director supiera su nombre. La persona que eligió para compartir su vida la encontró en el momento más formativo de su existencia adulta, cuando todavía estaba construyendo quién quería ser. Guapa. Eso no es un detalle menor. Es, tal vez, el más elocuente de todos. Porque habla de alguien que encontró lo que le importaba cuando no tenía nada que ofrecer excepto lo que era. Y que, cuando el mundo entero le ofreció alternativas más brillantes, más accesibles, más congruentes con la imagen pública que se había construido, eligió quedarse con lo que ya tenía. La verdad oculta de Ak Naknsu no requería ser desenterrada de ningún archivo secreto ni extraída de ninguna fuente anónima. Estaba ahí todo el tiempo, disponible para quien quisiera mirar más allá del galán de pantalla. En las fotografías de un adolescente con 120 kilos que aprendió a no dejarse definir por ellos. En los libros de Nietzsche que leyó mientras resolvía ecuaciones de matemática aplicada. En el tiempo que tomó decidir y en la paciencia con la que esperó al papel correcto. En la gratitud genuina que todavía siente cuando alguien al otro lado del mundo lo ve y se emociona. Todo eso, junto, es lo que nadie se atrevió a contar porque es más difícil de resumir en un titular que un escándalo. Pero es infinitamente más real. Y a veces, la verdad más profunda de una persona no es la que se oculta sino la que está a plena vista para quien sabe dónde buscar.